a comenzar con la parte de los dispositivos controladores. Ya vimos el primero, que realmente no es un transistor, sino que es un transistor, que es el UJT. Pero el SCR tiene características muy diferentes que sí lo clasifican como un tiristor. El SCR es un rectificador controlado de silicio. Eso quiere decir que es un diodo controlado. Si ustedes ven el símbolo representa el mismo símbolo de un diodo. Ánodo, cátodo, pero adicionalmente tiene una compuerta, o sea, que gate. es el elemento de control, el elemento que permite poder activarlo. O sea, a través de ese control se activa el dispositivo. El SCR puede funcionar en corriente alterna y en corriente continua. O sea, se puede utilizar en circuitos alimentados con corriente alterna y alimentados con corriente continua. Nosotros vamos a ver otros dispositivos que son el DIAC y el TRIAC, pero el DIAC y el TRIAC solamente funcionan para corriente alterna, no son dispositivos para corriente continua, son para corriente alterna. Mientras que el SCR se puede emplear tanto en corriente continua como corriente alterna. El SCR tiene una estructura como esta, 4 capas semiconductoras. El positivo, que representa el ánodo, el negativo, que representa el cátodo, y la compuerta, que es positiva. La compuerta es positiva. Eso quiere decir que para poder activar la compuerta debe recibir potencial positivo. Entre la compuerta y el cátodo se forma un diodo, una unión NP. Una unión de material tipo N con material tipo P. Por lo tanto, esto es un diodo. Y por ser un diodo, desde la compuerta hasta el cátodo, teóricamente hay 0,5 voltios. 0,7, perdón. 0,7. Porque es un diodo. El símbolo, como les dije, ánodo, cátodo, compuerta, que es el tercer término. Teóricamente se comporta como 2 transistores, uno PNP y uno NPN. Eso es teoría, porque si nosotros montamos un transistor NPN con un PNP conectado así, jamás nos va a funcionar como un SCR. Sí, bueno. Eso es simplemente la teoría. O sea, el funcionamiento teóricamente debería ser como utilizar 2 transistores. La curva característica tiene varias zonas de trabajo, cuando él está polarizado directamente y cuando está polarizado inversamente. Igual que un diodo, polarización directa e inversa. Cuando él está en polarización inversa, se comporta exactamente como un diodo. No conduce corriente hasta que se llega a un punto en que es el punto de ruptura. En ese punto es el punto de avalancha y si ahí lo que puede venir es la destrucción del dispositivo. Porque esto no funciona como un Zener, simplemente funciona como un diodo normal. Cuando está polarizado directamente, él tiene 3 regiones de trabajo. La región de bloqueo, que es cuando no conduce. La región de resistencia negativa, que es esta, donde la corriente disminuye y el voltaje se incrementa. Y la región de conducción, que es la región en que él está funcionando adecuadamente. Existen 3 parámetros básicos que se utilizan cuando se trabaja con SCR. Uno está marcado aquí, que es la IH. IH es la corriente de mantenimiento. ¿Qué significa la corriente de mantenimiento? La corriente que debe pasar entre el ánodo y el cátodo Para que se active. Para que él esté conduciendo. O sea, una vez que él es activado, debe pasar por ahí esa corriente. Si la corriente que pasa por el dispositivo es menor que IH, él se apaga. Él se apaga automático. Porque eso es lo que lo va a controlar. Esa corriente es la que hace que esté conduciendo o no esté conduciendo. Mientras la corriente esté mayor o igual a ese parámetro, él va a estar conduciendo. Cuando esté por debajo de ese parámetro, él está apagado. IGT es la corriente de compuerta, la corriente que pasa a través de la compuerta. Y esto que está aquí es el voltaje que hay entre el ánodo y el cátodo cuando él está conduciendo. Como un diodo. Cuando el diodo normal conduce, entre ánodo y cátodo hay 0.7. Cuando un SCR conduce, entre ánodo y cátodo hay un voltaje que es VFO que da el fabricante. Es un valor estándar para cada tipo de SCR. O sea, no es el mismo para todos los SCR. O sea, es un valor constante, repito, pero es diferente para cada tipo de SCR. Como los beta. Para algunos, como los beta, para algunos será
5 voltios, 3,5, 2,5, 7 voltios, esto depende. Eso lo da el fabricante. Este valor es el que queda entre el cátodo y el ánodo cuando él está en conducción. Los dispositivos SCR, como les acabo de decir, funcionan tanto en corriente alterna como en corriente continua. Cuando trabaja en corriente alterna, la idea es controlar la carga. ¿Qué significa controlar la carga? Controlar el voltaje que recibe un dispositivo que esté conectado como carga. Controlar el voltaje sobre un motor, sobre una lámpara, sobre una resistencia calefactora, sobre cualquier dispositivo. Y eso se controla a través de algo que se llama ángulo de disparo. El ángulo de disparo es un valor que permite saber el momento en que él comienza a conducir. Por supuesto, el ángulo de disparo va asociado a algo que se llama tiempo de disparo. El tiempo de disparo va asociado con el ángulo de disparo. Y es lo que determina el voltaje que recibe la carga. O sea, cuánto voltaje va a recibir la carga. Ese ángulo de disparo, ese tiempo de disparo es modificable y puede ser controlado desde 0 hasta 180 grados. Porque los SCR tienen la particularidad de que solamente funcionan en el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo dejan de conducir. O sea, el SCR tiene que ver señales positivas para que él funcione. Si le aparece una señal negativa del semiciclo de una señal senoidal, él se apaga. O sea, si nosotros lo pudiésemos, por supuesto, controlar. Claro, cuando nosotros tenemos una frecuencia alta, eso es imperceptible. Es como la lámpara, que se prenden y apagan supuestamente 60 veces por segundo. Y nosotros no lo vemos. Entonces, él puede ser controlado desde 0 hasta 180 grados, lo que equivale a trabajar en frecuencia desde 0 hasta 8,33 milisegundos. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros trabajamos con señal alterna, nosotros tenemos una señal alterna y desde aquí hasta acá tenemos 180 grados. 180 grados. Si nosotros trabajamos con una señal alterna a una frecuencia de 60 Hz, eso quiere decir que el periodo es 16,66 milisegundos, que es el inverso de 60. Si el SCR solamente trabaja en el semiciclo positivo, trabaja a la mitad del periodo. Quiere decir que trabaja hasta 8,33 milisegundos, que es la mitad de esto. Por lo tanto, el tiempo que hay desde 0 hasta acá son 8,33 milisegundos. Y esto es lo que se controla sobre la carga. Cuando nosotros tenemos una carga, lo que se está controlando es esto. ¿Qué voltaje recibe la carga? Esto no lo va a recibir la carga nunca, porque él no va a conducir durante ese semiciclo. O sea, en ese tiempo se apaga. Solamente va a conducir durante este semiciclo. El positivo. Por lo tanto, él va a estar recibiendo, él va a estar suministrando voltaje a la carga entre 0 y 180 grados, que es lo mismo entre 0 y 8,33 milisegundos en tiempo. En tiempo sería esto, en grados sería esto. Y eso es lo que va a variarse, o lo que debe variarse para poder saber cómo está funcionando el dispositivo. Para que un dispositivo o un SCR se pueda activar, deben cumplirse básicamente 4 pasos o 4 condiciones. La primera es que esté polarizado directamente. La segunda condición es que el voltaje que se aplique en la compuerta sea positivo. Me imagino que tiene que ser igual o mayor a IH, creo.
¿Qué es IH? La corriente de activación. La corriente de mantenimiento. Que la amplitud y el periodo de esa señal sean los adecuados. Amplitud y el periodo. Y la otra condición es que la corriente que pase entre ánodo y cátodo sea mayor o igual que la corriente de mantenimiento, que es la corriente IH. O sea, tiene que cumplir esas 4 condiciones para poder funcionar. Obligatoriamente debe recibir polaridad positiva, porque es un diodo. Si no está polarizado directamente, perdón, positiva no, directa. Si no está polarizado directamente, no hay posibilidad de que conduzca. Pues cuando eso polariza inversamente, simplemente no conduce. Segundo, que aquí en la compuerta obligatoriamente debe recibir un pulso positivo, que pudiesen ser los pulsos que produce el UJT, esos pulsos que ustedes vieron en la práctica, que eran positivos. Lo otro es que ese periodo debe tener la amplitud suficiente para poderlo activar. Y muchas veces el periodo, o sea el tiempo, que eso, él ve la amplitud normalmente efectiva. Y lo otro es que la corriente que quede pasando por aquí, la corriente a través de ánodo cátodo, sea mayor o igual que la corriente de mantenimiento. Si eso no se cumple, él no va a conducir. O sea, esas condiciones deben cumplirse. Aguárdame lo que llegue a la casa y te paso el cover. Papi, me está interrumpiendo el video. Eso me va a decir. De todas maneras, si queréis que tu canal de YouTube crezca, yo trabajo con eso. No, ¿en serio? ¿En serio? Sí. ¿Vos me dices? Anda. Yo lo vi. Vamos a ver el comportamiento de ese circuito. El comportamiento de ese circuito que está allí. Vamos a analizar lo que ocurre en ese circuito. Tenemos la señal de corriente alterna, que es esta que está aquí. Tenemos aquí una señal que es positiva, que va a llegar a un momento determinado a la compuerta, siempre y cuando este pulsador se presione. Y
vamos a ver cuál sería la señal que nosotros vamos a observar entre ánodo y cátodo y cuál sería la señal que nos resulte en la carga. Si nosotros estamos en el semiciclo positivo, se asume que las polaridades de entrada son menos más. Se va de menos a más. Se considera que cuando partimos de cero y llegamos hasta un valor máximo, vamos de menos a más. En este caso vamos de más a menos. Al contrario. Si vamos de menos a más, esto estaría polarizado directo o inversamente. Directamente. O sea que estamos en la primera condición. Tenemos el polarizado directamente el SCR. Esto no va a conducir, en este momento él no conduce. ¿Por qué? Porque no tiene ningún pulso aplicado en la compuerta. O sea, él va a comenzar a conducir en el momento que ese pulso aparezca. Antes de que ese pulso aparezca, él no va a conducir. Quiere decir que antes de que esto aparezca, esto se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí en este momento es cero. Si la corriente que pasa por aquí es cero, no hay voltaje en la carga. Y todo el voltaje se queda entre ánodo y cátodo. O sea que si nosotros tenemos aquí un semiciclo positivo, antes de que llegue este pulso, y aquí tendríamos el mismo semiciclo positivo, antes de que llegue este pulso, en la carga no existe ningún voltaje. Cero. Y entre ánodo y cátodo existirá todo el voltaje que aparece de la señal alterna. En ese caso sería todo este pedazo de aquí. Todo este pedazo de aquí. Eso antes del primer pulso. Antes de que aparezca el pulso. En el momento que se presiona esto y aparece el pulso, esto comienza a conducir. En condiciones ideales se comporta como un corto, aunque en condiciones prácticas él va a tener entre los extremos un voltaje que se llama BFO. Pero en condiciones ideales, supuestamente, es un cortocircuito. Si es un cortocircuito, entre ánodo y cátodo el voltaje es cero. O sea que aquí entre ánodo y cátodo, en el momento que aparezca el pulso, esto se viene a cero. Y toda la corriente pasa por aquí. Y todo el voltaje de entrada queda en la carga. Quiere decir que a partir de este momento, todo el voltaje aparece en la carga. Por el pulso. En el momento que se activa. Cuando aparece el semiciclo negativo, las polaridades cambian. ¿Cómo queda polarizado? Inversamente. ¿Habrá algún momento en que en el semiciclo negativo eso se polarice directamente? Sí. No. En ningún momento. Mientras aparezca el semiciclo negativo, él va a estar polarizado inversamente. Exacto. Quiere decir que si él está polarizado inversamente en todo el semiciclo negativo, esto está circuito abierto. Quiere decir que no hay voltaje en la carga. O sea que durante todo el semiciclo negativo no aparece nada en la carga. ¿Y dónde va a aparecer todo el semiciclo negativo? Entre ánodo y cátodo. Aquí. Eso quiere decir que en la carga solamente va a aparecer el semiciclo negativo. Y va a aparecer el tiempo que regule el pulso. En el momento que aparezca el pulso, a partir de ese momento es que él comienza a recibir. O sea, solamente se vería el positivo después del pulso. Después del pulso. Es por eso que aprendí a Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto que está aquí, es lo que se conoce como el tiempo de disparo. Ese es el punto del tiempo de disparo. Esta zona que está acá es un ángulo que se llama ángulo de disparo. Y esta zona que está aquí es otro ángulo que se llama ángulo de conducción. O sea, TD es el tiempo de disparo. Theta sería el ángulo de conducción, perdón, el ángulo de disparo. Y el ángulo de conducción. Y alfa sería el ángulo de conducción. Si nosotros sumamos estos dos ángulos nos da 180 grados. O sea que el ángulo de conducción más el ángulo de disparo es igual a 180 grados.
sea que sabiendo uno, sabemos el otro. Relativamente. O sea que este es el tiempo de disparo. ¿Por qué sabemos ese tiempo de disparo? Simplemente lo decíamos ahorita. De aquí a aquí hay 8,33 y este tiempo se puede determinar. Y si nosotros tenemos o podemos determinar el tiempo, sabemos exactamente en el momento en que se puede disparar el dispositivo. Profe, ese tiempo de 8,33 varía dependiendo de... De nada. Siempre 60 Hz. No, porque la Siempre. frecuencia de aquí de América es. 60 Hz en la mayoría de los países. 60, O sea que ese tiempo siempre va a ser el mismo. En Europa O sea, eso es una constante. Claro. O sea, medio ciclo es 8,33. Ya, 8,33. claro, porque es la mitad del periodo. La mitad del periodo. La mitad del periodo es. Y el periodo es 60 y el periodo es 1666. O sea que siempre va Y a ser segundos, 8. milisegundos. Milisegundos. Así se comporta un SCR para corriente alterna. Él solamente va a conducir en el semiciclo positivo y va a conducir el tiempo que él permita o en el momento que aparezca, después que aparezca el pulso de disparo. En el momento que aparezca el pulso de disparo, de ahí en adelante es que él comienza a conducir. Antes no conduce, en todo el semiciclo negativo tampoco conduce. Tampoco conduce. Incluso nosotros podemos determinar matemáticamente esto, porque si nosotros por alguna razón sabemos que el tiempo de disparo, qué sé yo, es 2 milisegundos, entonces nosotros tendríamos 2 milisegundos. Aquí teníamos 8,33 y como ustedes son expertos en matemáticas, nosotros podemos sacar la integral desde el 2 hasta 8,33 porque tendríamos los límites de integración. Y eso es una gráfica. Y con esa integral se saca El voltaje medio y se saca el voltaje RMS de la señal. Wow. El voltaje medio y el voltaje RMS. el regreso de las integrales. Ya, bueno, o sea, sería lo de abajo por lo que está dentro menos lo de arriba por Porque lo que eso está dentro. simplemente Está es el tabulado. área bajo una curva. Eso es una curva y simplemente se está calculando el área. El área bajo la curva, exacto. Esto que está aquí, los tiempos que está conduciendo. Hay que desempolvar, como dice. Una función coseno. Una función coseno. Hay que desempolvar ese Discovery Key. Bueno, Nelson sabe, se llevó una clase gratis. No, pero no es eso. ¿Qué? No es eso. Sí, no es. Sabemos. Bajo tierra, el regreso de las integrales. ¿Cómo? Integral sin haber aprendido. Qué triste que uno esté en el octavo trimestre y no sepa integral. No, yo sí sé integrar, pero imagínate. ¿Cómo que no saben Por eso integrar? los exámenes a distancia no se pagan. No se pasa. ¿Viste? ¿No sé qué? No se paga. No se pagan. O sea, yo sé de integral y derivar, pero no sé, o sea, no es mucho lo que sé. La básica, pues. Qué tristeza que mi Yo calculadora sí sé, pero lo haga. imagínate, hay que acordarse. Qué tristeza Sí, que la mi calculadora calculadora la lo haga. ¿Ah? Qué tristeza que mi calculadora era free. Yo sé integrar, pero Qué tristeza. Habrá que preguntarle a alguien del primer trimestre cómo se integra. ¿Qué digo de segundo trimestre? Bueno, yo sí le digo a alguien del examen de sistema de O control. un video, ve un video y ya te acuerdas Ok, de mi todo. cuaderno de cálculo 2 ya debe estar. De cálculo 2. Integral. Sí, calculo 2 con integrales. Ni te acordás de Ahí es que lo veis. ¿Con quién viene usted calculo 2? Ni me Juan acuerdo. Fernando. Imagínate. Ah, yo también lo vi con Juan Fernando. Profe, imagínese cuánto tiempo, hace cuánto tiempo Así le hizo todo, a todos le hizo así. vi yo cálculo 2, que me dio clase ya di. 20. Yo vi con Judy, fue lo mejor, la verdad. A mí me dio clase ya di. O sea, hace ratito, fue ayer. Estamos buscando el tiempo aquí entonces. Ey, sí. No, ya me había ido. Yadira. A mí me hablaron de ella, pero eso sí fue así. Profe, el mundo uno, profe. Imagínese que el bloqueaje todavía estaba viendo. El bloquea. Sí, Yadira y las dos, Yamir también. A mí queda Petra todavía del trío ese. Y El trío dinámico. la otra, que no me acuerdo cómo se llama. María Cristina, algo así, eran 4 realmente. Papi, que eran tremendas personas. Si no pasabas con ella era porque no sabías nada. Y cuando pasabas era porque sabías de verdad.
Uno pasaste. Bueno, Papi, yo así pasé sigue siendo Petra. con 17. Y sin calculador. Pero eso que es. No, ya no se lo olvidaron, man. O sea, que no lo usamos de fondo. Mi alma yo la usé el primer pasado. Bertale, Señal y sistema. la última vez que lo usamos fue en señal y sistema, Ajá. exactamente. Bueno, Mucho que la usaba. Y la Las usamos. de teoría electromagnética, que eran dobles y triples. no, y no las usamos, porque eso era más. Sí, sí, sí. Ey, sí, ey, no. Y que en la clase no, las dejan planteadas, que no. Fue aquí el patrón que dijo. Que van a denunciar el canal. Yo vi todo a distancia, matemáticas. Vimos toda la base de distancia. Sí, lo más importante. Ustedes, yo no. Y el primer examen que vine a hacer fue con Omar, física 3. El primer examen que hice fue yo con P. Yo mi primer examen precisal fue Cálculo cuatro. con Marruán, cálculo 4. Y como no le saqué el 20. Eso, una guachafa, porque. Ok. Marrón, calculo 4. De guachafa y guachafa. Me tenés que reír. Anda, vino y digo guachapa, guachapa. Demonio, No, me preocupas, Ernesto. Exacto. Yo debí haber metido cálculo 4 con Pedro. Yo también. Y no lo hice. Yo lo metí con Petra, pero lo Yo pagué. vi con Judy. Yo también. Ese cálculo 4 y 40. Pero yo aprendí con Judy. Yo normal, pero Yo vi todo de PGB. Yo aprendí con Judy. Aprendí tanto que pasé todo. Sí, verdad. Ve acá, Ve, la compuerta la compuerta. tenía algo ahí. Ah, no, es un JT, de verdad. Tenía algo ahí, un pelito. Me he confundido físicamente. Sí, ¿verdad? Eso es real. Estoy ya estoy acostumbrado. Muchachos, que ustedes hicieron el último examen de distancia y eso. Profe, ese círculo con una X es un bombillo, ¿verdad? Eso es la carga. puede ser un bombillo. En esto, tírate, saliste y tirate del techo. ¿Por qué? Eso no es un bombillo, es la carga. Engloba todo No, pero ajá. ¿Qué es eso? Que yo recuerde, eso se usaba para cuando había un bombillo. Creo. No, el bombillo es así. Eso se ve en circuitos eléctricos 3. Anda. No, guay. Ey, esos son los sencillos, ¿no? En la plataforma están los. Ahora ya sí dibujó 3 en un momentico, que no lo había visto. Sí pasó, Pepe. Comenzamos. Respiren profundo, muchachos. Como si le fuera a poner una ampolleta. Pero de esa pavada. Pero a esta hora, adivinen. Nos van a botar de la clase, vamos a ver. ¿Ah? Nos van a botar de la clase. Pero a esta hora. Uno aprende divirtiéndose. No sé los circuitos juntos. Efectivamente. La cuestión es que reímos, pero no lloramos. Ahí aparecen 4 circuitos que se emplean para activar los SCR, para disparar los SCR. El primero es un disparo por amplitud. Un disparo con una red RC simple. Una activación de un SCR a través de una red RC doble. Y un disparo utilizando lo que ya ustedes construyeron por ahí, que es un oscilador con UJT. O sea, 4 circuitos que permiten poder activar no solamente los SCR, también los triángulos. O sea, nosotros simplemente quitamos el símbolo del SCR, dibujamos el símbolo de un triángulo, igualito sirve el Ese circuito. sencillo lo utiliza las fuentes de los cercos eléctricos. Le dispara por amplitud. Y este es lo que básicamente es el control como los dimmers. Para controlar, si esto es una lámpara, podemos controlar la luminosidad de la lámpara. Si esto es un motor, se controla la velocidad del motor. Sí lo he visto, yo trabajé con eso. Los 4 funcionan bajo el mismo principio de esos gráficos que aparecen ahí, del que hicimos el análisis que hicimos ahorita. Los 4 funcionan bajo ese mismo principio. O sea, solamente funciona en el semiciclo Positivo. positivo Después y del pulso.
después que aparezca el pulso necesario o el voltaje necesario en la compañía. Por decir algo, si nosotros analizamos este circuito que está aquí, hay una señal de corriente alterna, tenemos una carga que puede ser cualquier cosa, y tenemos aquí un condensador. Este SCR se disparará o se activará cuando el voltaje que aparezca aquí sea mayor que el que consume esta resistencia más los 0.7 voltios que hay. Eso quiere decir que si esta resistencia, por decir algo, consume 8 voltios más los 0.7 voltios que hay acá, este condensador tiene que cargarse a 8,7 voltios para que él se active, para que él se dispare. Mínimo a 8,7, de 8,7 en adelante. Porque sería, él debe asumir, o él debe cargarse al voltaje que se necesita para poder suministrar el consumo de esta resistencia más los 0.7 del SCR. En ese momento él se va a activar. En este caso no tenemos un pulso manual como el que teníamos dibujado allá para el análisis, sino que es por la carga del condensador. Cuando el condensador se carga, él se va a disparar, se va a activar. ¿Para qué sirve este potenciómetro? Para controlar esto. El voltaje de la carga. El voltaje de la carga. ¿Por qué? Esto es un condensador que se carga a través de un elemento, varios elementos. Este condensador se carga a través de estas dos resistencias. Si Y se aumentamos descarga a la... través de este circuito. Eso quiere decir que para cargar este condensador se hace a través de estas dos resistencias. Si estas resistencias suben su valor, el tiempo de disparo aumenta, se hace mayor. Si estas dos resistencias nosotros las controlamos o las hacemos que sea menor el valor del potenciómetro, el ángulo de disparo es menor. Entonces nosotros podemos controlar la cantidad de voltaje que le llega a la carga a través de este dispositivo, a través de este potenciómetro. Por decir algo, si esto es un motor, nosotros tendríamos un potenciómetro aquí que podemos modificar y podemos controlar la velocidad del motor. Él puede girar más rápido o más lento. ¿Cuándo girará más lento? Cuando el ángulo de disparo se haga mayor y reciba menos voltaje. Supongamos que él estaría recibiendo esto, estaría recibiendo un poco voltaje. Entonces su velocidad sería más lenta porque recibe menos voltaje. Si nosotros modificamos el tiempo y él recibe mayor cantidad de voltaje, entonces él va a girar mucho más rápido porque está recibiendo mayor cantidad de voltaje. Igual puede ocurrir para una lámpara, igual puede ocurrir para una resistencia de un horno, igual puede funcionar para cualquier caso. Simplemente se controla el tiempo de disparo y al controlar el tiempo de disparo o controlar el ángulo de disparo, que es lo mismo, simplemente estamos controlando el valor de la carga. ¿Por qué digo que controlar el tiempo es lo mismo que controlar el ángulo de disparo? ¿Desde qué ángulo a qué ángulo dijimos que funcionaba el SCR? De 0 a 180 grados. Cuando él va de 180 grados, ¿cuál es el tiempo máximo ahí? 8.33. 8,33. Si nosotros tenemos el tiempo, tenemos esta relación, simplemente por regla de 3, si conocemos el tiempo, calculamos el ángulo. Exacto. Si conocemos el ángulo, calculamos el tiempo. Entonces, por decir algo, tenemos un tiempo de 2,5. Entonces, 2,5 milisegundos y calculamos el tiempo de disparo. Okay, Eso nos da el ángulo. 180 por 2.5 entre 8.3. Si tenemos un ángulo, por decir algo, tenemos, qué sé yo, 60 grados, nosotros decimos, bueno, yo quiero saber cuál es el tiempo de disparo. Sería Simplemente 60 por 8.33 entre 180. Y siempre se trabaja con estos parámetros. O sea, 180 equivale a 8,33. Porque siempre vamos a estar trabajando con 60 Hz. Siempre. Aquí no vamos a tener un K, ni vamos a tener 10K, ni 5K, ni nada por el estilo. Es la frecuencia de la red. Vamos a estar trabajando siempre Entre con 180. Serían de 2,67 milisegundos. este circuito que está acá. Tiene dos redes RC. Una red RC acá que permite cargar a este condensador que está aquí. Este condensador se carga a través de estas dos resistencias y este se carga a través de esta resistencia.
O sea, que depende de lo primero. Exactamente. O sea, para que este comience a cargarse, primero tiene que cargarse este. O sea, cuando este se carga, entonces comienza a suministrar la energía a este para cargar este transistor, este condensador. O sea, que tarda más. O sea, se Se descarga. tarda más, o sea, ahora el tiempo es mayor. O sea, ¿qué sería el tiempo equivalente a la suma de estos dos? Lo que tarda este en cargarse más lo que tarda este en cargarse. El voltaje sería. Dependiendo de la carga. Dependiendo de la Los carga. voltajes sigue siendo. El voltaje va a depender de simplemente esto que está aquí. Sería el Yo voltaje. puedo tener aquí un voltaje de, o sea, de un valor eficaz de 110 o 220 o Lo que 480. cambia depende. es, lo que cambia es el tiempo de disparo. Lo que cambia es el tiempo de disparo. Una parrilla. Dependiendo de lo que, para el amperaje que trabaja el SCR, y la aplicación que tenga va a depender de ese voltaje. O sea, usted puede trabajar con 110 voltios, puede trabajar con 220, puede trabajar con 480 voltios. Sin ningún problema. Aquí vamos a trabajar con 110, ¿verdad? Sí. Y si trabajo Es que no hay para más. No, claro, sí. No hay para más. Sin comentarios. Qué bueno. En la práctica. Entonces, esto tiene dos etapas. Este se carga a través de este voltaje por estas dos resistencias. Este se carga a través del voltaje que absorba este a través de R3. Y la última que aparece ahí, que es el disparo por UJT, más o menos ustedes deben imaginarse cómo funciona. Si ustedes... Sería la carga de lujo O sea, total. ¿qué es lo que pasa? Que este UJT produce unos pulsos. ¿A qué tiempo? Al tiempo que nos da este El oscilador. Y eso es lo que hace que dispare el SCR. Por supuesto, la frecuencia tiene que ser del oscilador de forma tal que esos pulsos no sobrepasen 833. Porque si el pulso va a llegar en 10 milisegundos, vamos a estar aquí. Sí. Vamos a estar fuera De los del 180. semiciclo. Claro. Y eso no es válido. No, porque Tiene que ser hasta 833. Entonces la frecuencia que se produzca acá, los pulsos tienen que estar enmarcados dentro Sí. de la frecuencia original que es 60 Hz. Sí. O sea, Para los que pulsos cumpla tienen que estar ahí. dentro ese de acá. ciclo positivo. O sea, ¿cómo analizar este circuito? Simplemente tenemos aquí un transistor que funciona con DC. Pero aquí no tenemos DC, tenemos AC. Para poder nosotros suministrar un voltaje constante a este transistor, tenemos el CELER. El CELER funciona como un regulador y lo que hace es proporcionar el voltaje necesario para polarizar esta etapa, la etapa del transistor, Que es de ese. del UJT, que funciona con DC. Esto no le podemos aplicar a C. Si le aplican a C, además de lo rápido que ellos se van con DC, bueno, con AC ni se diga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos aquí un Zener de 20 voltios, el VCC de este circuito sería 20. Si tenemos aquí un Zener de 10 voltios, el El VCC VCC sería de 10. este circuito sería 10. Ok, ok. Porque es lo que nos regula ese Zener que aparece allí. Y lo que no Cuando se hacen esos cálculos, y por supuesto se lleva a la práctica, lo que hay que tener es, cuidado es en el momento que se calcula esa resistencia. Y no es el valor de la resistencia, es la potencia. ¿Por qué? Si tenemos aquí 110 y aquí tenemos 20, aquí tenemos 90 voltios. Ajá. 90 voltios allí, en esa En resistencia. una sola red. Y al circular un poquito de miliamperios, ya vamos a tener 4 vatios, 6 vatios, 10 vatios. Es una Entonces, resistencia de potencia. colocar aquí una resistencia de esa de colores, les va a quedar la resistencia de un solo color. De negro. De un solo Habría que color va a probar la quedar. resistencia de potencia. Tiene que ser una resistencia de potencia. Una resistencia que va a depender porque eso se puede calcular. Más adelante vamos a hacer un ejercicio, incluso en la plataforma hay uno resuelto, Ajá. donde se calcula la potencia. No recuerdo cuánto da. Pero ahí se calcula la potencia. Y la potencia de esta resistencia siempre es alta. O sea, cuando lo vayamos a montar es con una cerámica. Hay que usar una resistencia de potencia. De potencia, esas que ¿verdad? son tipo, que Parecen llaman una a algunos estudiantes como una tiza, o de esas que son tipo cerámica. porcelanizadas, que vienen de un solo color y no es negro precisamente. Vienen pintadas de verde, de marrón, de no sé qué, y no traen colores para las bandas, sino que traen el valor grabado ahí. Dice una resistencia de tantos vatios. 1.2K, 5 vatios, por ejemplo, 5 watts, cosas así. Lo dice sobre la resistencia. va a estar divertido.
Sí, bastante. Me gusta el color verde. Entonces, esto, lo demás, calcular esto, ya sabemos cómo hacerlo. Sí. Sí. Ya tenemos las ecuaciones Como por ahí, LKB, lo que hay que teoría. calcular es esto y esto aquí. Y calcular, por supuesto, ciertas cosas aquí. No sé quién era, pero me salió. Voy a recordar algo que supuestamente ustedes saben, pero como siempre viene el cuento de la pandemia, no sé qué cosa, yo no sé Los qué cómicos más. San Valentín. No sé. ¿Qué San Valentín? No, ¿qué tiene que ver San Valentín con eso? No sé. Es que ya, o sea, todo lo que hemos dicho aquí lo he escuchado, así que. Sí. No sé. Cuando vamos a trabajar con este tipo de circuitos, nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, si nosotros nos dan los valores acá y nos dicen que determinemos el ángulo de disparo o el tiempo de disparo de este circuito, nosotros necesitamos conocer cuál es el tiempo en que carga este condensador. ¿Cuál es el tiempo que se carga ese condensador? Porque el tiempo que se carga ese condensador nos da el tiempo de disparo. Ok. Y con el tiempo de disparo tenemos el ángulo. Cuando trabajamos con circuitos con carga y descarga del condensador, básicamente la carga y descarga de un condensador se hace a través de una o varias resistencias. Yo voy a dibujar una sola ahí suponiendo que sea una. Por supuesto sabemos que aquí este se carga Con dos. a través de esta más esta. Sí. A través de la suma de esas una- dos porque están en serie. Es un potenciómetro. Esto es lo que ocurre. Aquí va a haber, entre esto, vamos a tener un voltaje que yo voy a llamar VCC. Los textos del circuito lo llaman de otra forma, VI, VX, no sé qué cosa, VA. Y vamos a tener aquí un voltaje, que es el voltaje del condensador. Para determinar el tiempo en que se carga ese condensador, necesitamos saber a qué voltaje se va a cargar. Y eso se obtiene mediante una ecuación que dice que el voltaje del condensador va a ser igual al voltaje aplicado en los extremos de la red RC, en este caso BCC. BCC, multiplicado por 1 menos E elevado a la menos T por R por C. Ya me Esa perdí. ecuación es la ecuación de carga de un condensador y para saber a qué tiempo se carga el condensador hay que despejar el tiempo de él. Gracias. Y viene un logaritmo. Euler es el número que vale 2 punto algo, ¿no? ¿Cómo? Euler es el que vale 2.72. 2.72. Ahorita viene un logaritmo muy bonito. Sí, pero para despejar T hay que eliminar ese número E. Gracias. Y el número E se elimina con el Antilogaritmo. Antilogaritmo, no. número exponencial, Antiexponencial. el valor exponencial que es el logaritmo neperiano. Es la inversa. O sea, al aplicar el logaritmo neperiano a un número E se cancela. Y nos queda es el exponente. Ya me perdí. Entonces, esta ecuación es la que permite determinar el tiempo de disparo. Si nosotros obtenemos este tiempo, sabemos el tiempo de disparo, el tiempo en que se cargó el condensador y ese va a ser el tiempo de disparo. Y ese nos va a dar el ángulo. Y eso es lo que tenemos aquí. Simplemente nosotros tendríamos, si estamos en este circuito, nuesra R sería R1 más R2. Sí. El valor de C que debemos conocerlo. La capacitancia. Este voltaje que tendremos que conocerlo. Se ve ese. Y Pero simplemente no. para calcular este voltaje se hace un Aplicar LKB aquí. el logaritmo y aplicar el LKB. Se hace un LKB aquí porque se supone que por aquí circula una corriente que se debe llamar ¿qué? Dice. IG. Y E. IG. Sí, porque la corriente de la compuerta. La corriente de la compuerta. Sí, ¿verdad? Entonces, si tenemos la corriente de la compuerta, el valor de esta resistencia nos daría este voltaje más este, nos daría el voltaje de carga del condensador. Al tener este voltaje de carga, aplicamos la ecuación, porque nuestro VCC sería el voltaje que hay de aquí a aquí, que es la red RC. Y eso permitiría calcular entonces el tiempo. Podemos despejarlo para ver cómo queda lo de logaritmo. Eso creo que es como de cuarto año, chamo. Imagínate, el menor no fue conmigo. ¿Ah? ¿Sabes que eso lo ven en cálculo 1? Paso esto para acá. Ajá. 1 menos E al menos T RC, ¿correcto? Pero Ajá. ese no está. Sí. Paso este para acá y este para allá. E a la menos T RC igual a 1 menos BC Sobre BCC.
Y BSC yo aplico no se el cancela logaritmo con... neperiano cada cosa al lado, al A los lado. dos lados. Ajá, al aplicar logaritmo neperiano esto se cancela y queda menos C sobre R por C. Por Y el esto logaritmo queda el logaritmo neperiano de 1 de C sobre BCC. Y después, esto que está aquí dividido Vas a pasa multiplicar y queda menos t. Por supuesto. Queda menos t, pero el logaritmo neperiano esto va a dar negativo. Si no da Hacer el negativo, cambio de signo Si no ya... está negativo estamos mal, porque yo creo que hasta ahora yo no he visto que el tiempo sea menos 3 segundos. No sé, debe ser en el pasado, en transferencia de tiempo, no sé, o en otra vida, no En sé. el espacio cuántico. Para que dé negativo, sí, algo así. cuántico. Esa es. Profe, uno puede entrar en un esa es la punto ecuación que estaba buscando de reino cuántico y salir en otro punto del Ya tiempo. viene este Ya, sí, consumo. eso fue Con su Marvel. ¿Cómo se llama la película, Marvel? Oye, amigo. Sí, porque el logaritmo neperiano no La debe película dar negativo. de... Viaje hacia el futuro. Oye, amigo. Esa es la ecuación que utilizó Atman Atman. para volver al pasado. Tony, no, fue Tony. Negativo. Entonces el negativo esto va a cancelar el otro negativo. Ya sé cómo se lo queda en el tiempo. Ah, bueno. Profesor, y esa T no Volver al está. futuro. Esa T no está. Volver al futuro. ¿Crees que Hasta eso ahora lo es usó R por Einstein? C. Einstein ¿Cuál hubiese te- descubierto o sea, la forma. ¿Ah? ¿Cuál te? Cuando a ti te explicó el Puma, debe explicarte que esta hora era igual a R por C. El Puma. No seas Pero tonto, esto amigo. es una constante, diríamos, de aproximación, porque tiene un error, que normalmente los libros dicen que esto tiene que multiplicarse por 5, por 3, por un factor. Entonces, si yo multiplico R por C directo, esto es segundo, pero no me da exactamente el tiempo, porque tengo que considerar la constante. No, yo lo digo porque eso salió en la fórmula de circuito. Sí, porque es que esto es menos T sobre tau. Y tau es R por C, cuando son condensadores. Si no es L sobre R, cuando son bobinas, que es el otro. Ah. ¿Entiendes? Discovery Kingston, Discovery Kingston. ¿Entiendes? Circuito 1. Circuito cero. Circuito cero. Circuito 1 es la ecuación inversa. Y circuito 0 es el despeje. Sí, Circuito cero física 2. Que descarga. No circuito, es circuito. Física 1. Física 1. No, Despeje. física. No, No, te lo dan circuito en cero. Despeje es álgebra. Eso es álgebra. Circuito cero despeje. Debería. Circuito cero física 2. Despeje es álgebra. No te pongo- Te enseñan ley de Ohm. Álgebra. Bueno, pero va a comparar ley de un contador. No deberías Wow. saber despegar de sexto grado. Si Sí. María No, compró no. 2 manzanas. María compró dos. La de Pero regla de tres, regla de tres. que revisen el material que Mira cómo te mira está María. ahí, sí, que cualquier cosa discutimos después, faltaría hacer solamente los ejercicios. Está bien. Entendido. Los ejercicios. En la De plataforma todas formas, en la plataforma Hay contenido de bastante. Ajá. Hay varios resueltos. hay que echarle unos ojos. Ya lo... Estuvo muy buena la clase. Si María mide 5,7 y Pelé le robó un coñazo se lleva por ahí. No olvides suscribirte y darle like para que sigas siguiendo su contenido. Gracias por participar. Hasta la próxima. Profe, usted no dijo que el examen